Nosotros estamos aprendiendo diferentes tipos de teoremas. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos con lo que es el teorema de la corriente de mallas, ¿cierto? Cómo a través de repente de encontrar corrientes características en una malla me permite hacer el análisis en este caso de un circuito o una red eléctrica. Ojo, encontrando corrientes características. Entonces, corrientes características en cada malla. Luego, ojo, hemos visto la semana pasada el teorema de la superposición, en la cual nos evidenció, ¿no es cierto? Nos evidenció. Leen su cara, pues, leen su cara. ¿Por qué calladita? No, sí. 8:30, sí. Oh, verdad. Oye, yo dije que traigan pelota. ¿Nadie trajo? Yo no tengo pelota, vamos a sacar nomás, pero no se puede. Esa de billar, güey, chuevadita. Pero sabes qué poderosa es. Entonces, como les decía, ojo, en la superposición nos permitió analizar de que en toda red o circuito eléctrico, si hay más de una fuente de alimentación, cada una de las fuentes que forman parte de ese circuito ejercen influencia en todo el sistema, en toda la red. Entonces, eso hemos visto, ojo, la semana pasada, en lo que era el teorema de la llamada superposición. Hoy vamos a hablar o vamos a ver un nuevo teorema. No me acuerdo, el llamado teorema de Thevenin. ¿Sí? ¿En qué consiste este teorema? Fíjate, vamos a ver aquí el enunciado en la cual nos dice, lo siguiente. Vamos a tener aquí una red compleja de fuentes y resistores. Ojo lo que estoy diciendo. Esto solamente es un bloque donde me está representando pues algo así, ¿no? Bueno, en este caso un circuito con una fuente, dos fuentes o las fuentes que sean y resistores. Dentro de todo ese circuito, dentro de toda esa red compleja, una resistencia va a ser donde nosotros se va a encontrar nuestra incógnita y nosotros la estamos llamando RL. RL puede ser cualquiera, entiéndelo bien, cualquiera de estas resistencias. Le llaman también, podemos llamar una resistencia de carga, ¿no? Pero puede ser cualquiera de ellas donde se encuentra la incógnita. Para este caso, para nosotros va a ser en esta resistencia nuestra RL. Lo vuelvo a repetir, puede ser cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser cualquiera. Ahora, ¿qué te dice el enunciado? ¿No? Te dice de que toda una red compleja donde se encuentra una carga o una resistencia, donde se va a encontrar nuestras incógnitas, puede ser reemplazada una vez retirada esta resistencia. Una vez retirada la resistencia, lo que queda puede ser reemplazada, entiéndelo bien, puede ser reemplazada ¿por qué? Por un circuito bastante pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Expresado a través de ¿qué? Una fuente de tensión o voltaje en serie con una resistencia. Ojo, a partir de dos terminales donde se encontraba la resistencia, donde están mis incógnitas, yo voy a quedarme con todo un circuito y ese circuito va a ser minimizado, va a ser representado, ojo, por una llamada fuente de tensión, ojo, fuente de tensión que le vamos a llamar voltaje Thevenin a esa fuente de tensión en serie, ojo, en serie a una llamada resistencia Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? A una resistencia Thevenin. Vuelvo a repetir, este pequeño circuito me va a representar a toda esta red compleja. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que yo encuentre este circuito equivalente, colocaré la resistencia donde se encontraban mis incógnitas. Esta RL la colocaré aquí. ¿Pero para qué hemos hecho eso, profesor?
para tener un circuito más pequeño y sea mucho más fácil poder encontrar la corriente o el voltaje si me lo están pidiendo. Dígame. Ahí aplicaríamos un divisor de voltaje si es que es lo más fácil, ¿no es cierto? Pero la tarea está en cómo llegamos a este circuito pequeño. Claro, esa va a ser la tarea, ¿no? ¿Cómo llegar? Ahora, ojo, en este caso, profesor, ¿cómo tenemos el voltaje Thevenin? A partir de los dos terminales, terminal A y terminal B. Yo voy a tener que encontrar entre A y B un voltaje en ese instante, cuando he retirado la resistencia. Ese voltaje que yo encuentre aquí será el valor de voltaje Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje que yo encuentre entre los terminales A y B, ese va a ser el valor del voltaje Thevenin. ¿Y cómo encontraré el valor de la resistencia Thevenin? Haciendo un análisis de la llamada red pasiva. ¿Qué cosa quiere decir? Fuentes de voltaje y corriente reducidas a 0. Y en ese instante yo encontraré la R equivalente entre A y B, la resistencia equivalente entre A y B. Esa resistencia equivalente entre A y B viene a ser la llamada resistencia Thevenin. Y de esa forma yo ensamblaré un circuito Thevenin equivalente que me va a representar a toda esta red compleja una vez que he retirado la resistencia donde se encuentra mi 5 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Por eso acá lo que nos dice, mira, tengo un circuito original y este circuito original puede ser reemplazado, puede ser minimizado por ese otro circuito, que va a ser más pequeño que este, conformado por solo una fuente de tensión en serie de una resistencia, donde luego colocaré esta carga para poder encontrar lo que me están pidiendo, ya sea corriente, ya sea voltaje, ¿no? De esa manera. Ahora, que tú apliques aquí cualquier método, como en el caso dijo divisor de tensiones, claro, lo más fácil para ti es lo que puedes en este caso aplicar. Y eso es lo que dice acá el enunciado, mira, dice acá, cualquier red lineal puede sustituirse, puede reemplazarse con respecto a dos terminales A y B, ¿estamos de acuerdo? Por una fuente de voltaje llamado voltaje Thevenin, cuyo valor es igual, dice, al que aparece entre esos terminales. El voltaje que encontremos entre A y B, ese va a ser el valor del voltaje Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? El circuito abierto, ¿qué cosa quiere decir? Retirada la resistencia, no hay nada, por eso se queda abierto. ¿Estamos de acuerdo? Y una resistencia en serie, entiéndelo bien, ojo que le llamaremos resistencia Thevenin, que existe entre ¿quiénes? Entre estos dos terminales. O sea, la resistencia que encontraremos entre A y B cuando hemos retirado la resistencia, pero además, ¿qué cosa? Hemos reducido a 0 las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Eso es, ¿no? Por eso dice, cuando las fuentes del circuito se hacen 0. Eso es lo que vamos a hacer. Ponen, por favor, después de esto, reglas para determinar voltaje Thevenin y R Thevenin, que les voy a dictar un ratito, ¿ya? Escriban ahí, por favor, escriban.